Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, vamos a comentar, como veis en el título, esta cinta, esta maravillosa película, sin duda una de las mejores cintas de la década de los 70 y seguramente una de las mejores obras de drama carcelario que hay en la cinematografía universal, como es Papillón. Producción del director Franklin J. Schaffner, protagonizada por dos grandísimos, enormes actores como son el mítico Steve McQueen y el también brillante y siempre, diligente y cumplidor en todos sus roles, Dustin Hoffman. En esta película, donde se narran unos hechos específicos ocurridos, narrados, por el hombre que las vivió, que es Henri Charrier. Bueno, creo que se pronuncia así, ¿no? Bueno, no soy francófono, disculpadme. Y es que esta película, lo que se narra aquí, aunque parezca completamente ficción, fue una vivencia real de una persona que tuvo una vida, que tú la escuchas, a ti te cuentan una historia de, no, pues hubo un hombre, hizo esto, hizo lo otro. Y tú creerías que es una historia de ficción. Pensarías, no es posible que haya un hombre que haya vivido todas estas cosas, todas estas locuras y haya tenido una existencia así. Y es legítimo pensar eso. Por supuesto, la mayoría de los hombres y mujeres que estamos en la Tierra, la mayoría de personas que vivimos en este mundo, cuando digo la mayoría es miles de millones de nosotros, pues tenemos una vida pues normal, anodina. Unos viajan más, otros viajan menos, unos tienen problemas con la ley, otros no, unos tienen una vida, digamos, típica, la de otros se sale un poco de lo que se presuponía para ellos o ellas, pero es bastante particular que se dé una serie de hechos para la vida de alguien y que acabes teniendo una existencia tan llena de vuelcos, giros y, entre comillas, ¿no?, aventuras o incluso desventuras. Pero la vida de Henri Charrier fue exactamente así. Y lo curioso, ya digo, es que esto está sacado de su autobiografía y esto es una parte de su vida que fue un periodo muy largo de tiempo, desde luego, ¿vale?, que estuvo en una prisión, pero fuera de ella, antes y después de lo que pasó aquí, tuvo una existencia, una locura, ¿no? Y al final, pues, murió en su país de origen, tranquilo, pero cuesta creerlo y cuesta pensarlo. Pero sí, ha habido hombres y mujeres excepcionales en la historia de la humanidad con vidas increíbles, a veces vidas muy duras, no por eso mejores o más divertidas o no, todo lo contrario, porque han tenido existencias, han experimentado cosas que muchos pues no nos van a dar los años, ¿no? Porque preferimos estar tranquilos, seguir una ruta planificada o bueno, la vida pues nos ha bendecido con la suerte de que podemos tener el control de nuestro entorno y de nuestras decisiones pues más fácilmente, pero lo de Papillón lo ves y cuesta creerlo. Y la cuestión es que esta película nos narra la historia de dos presos, ¿no? Uno es Louis Degas, que lo interpreta Dustin Hoffman, un estafador que falsificaba bonos del Estado, que es sentenciado a muchísimos años de prisión, ¿vale? Y el otro, que lo interpreta Steve McQueen, es, bueno, como la apodan, ¿no?, pues Papillón. Que Papillón no es un sugar daddy que tiene mucho dinero y va a ponerte los billetes en el tanga. Papillón es, pues en francés, mariposa. En catalán se le parece como se dice, porque es papayona. Y bueno, lo llaman así básicamente porque este hombre pues tiene un tatuaje en el pecho de una mariposa así, gigante, y eso pues le confiere ese sobrenombre. Este es el que interpreta Steve McQueen, y la historia nos narra pues cómo este hombre es acusado de asesinato. Él, el personaje, pero también Henri Charrier, o sea, el hombre de verdad detrás de este personaje, afirmó siempre que fue inocente, que era inocente, que se le acusó falsamente de un crimen, o sea, que le colgaron el muerto, básicamente, nunca mejor dicho. Y a estos dos, y a otros muchos, los condenaron en Francia a prisión. Cadenas muy largas o incluso perpetuas, es decir, hasta el último de sus días. Pero ojo, la prisión a la que los mandaron no fue una prisión normal,
que tenemos en grandes ciudades o en grandes urbes de los diferentes países del mundo, sino que en aquellos años, esto creo que fue entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la prisión a la que te podían mandar en Francia estaba ubicada en lo que hoy se conoce como la Guayana francesa. Es decir, los metían en un barco, como una especie, como si fuera una galera de romanos, ¿no? Los metían en un barco ahí engrilletados, vestidos ya de prisioneros, y los mandaban a un fuerte que estaba en unas islas, en unas zonas ahí perdidas en la mano de Dios, y sometían pues a los prisioneros a trabajos forzados, pues toda su vida, dedicados a diferentes labores, confección de telas, recolección de madera, e incluso, pues que esta es una actividad llamativa que aparece en la película, a cazar unas mariposas en específico que habitaban en esas zonas, porque con esas mariposas se hacía luego tinta para pues ponerse en el impreso de los billetes, en el papel moneda, ¿no? Entonces, claro, ese destino era el peor que te podía tocar si te condenaban. Porque, claro, la vida en una prisión es dura, pero quiero que os lo imaginéis en esas condiciones. La mayoría de presos aguantaban muy pocos años. Escasa alimentación, muchos problemas con los mosquitos, ¿no? Que transmitían enfermedades, dengue, etcétera, que son propias de aquellas regiones, el excesivo calor. Luego también algunos morían atacados por cocodrilos, ¿vale? Porque en algunas zonas donde trabajaban pues había cocodrilos por ahí, y pues si tenías la mala suerte te pillaba uno y ya sabéis lo que era antes. Quizá hoy un cocodrilo te muerde el brazo, la pierna, si tienes la suerte que no te lo cercena incluso, pues vas a un hospital y arreglado. Pero en aquellos años, con la medicina que había, y encima que obviamente no os creáis que había un hospital ahí de primera para los presos, o sea, una atención médica de baratillo y punto. Pues ya os imaginaréis, ¿no? La cuestión es que Henri Charrier, o sea, Papillon, todo el tiempo que estuvo en la cárcel, su obsesión fue escapar. No hubo un solo día que no pensase en su libertad. Y para ello forma alianza con Louis Degas. Mientras que Papillon es un tipo con chispa, con ingenio, sabe moverse en esos entornos turbios, ya digo, es un tío que tuvo una vida muy movida. Cuanto más mundo ves y más experimentas, más información y por lo tanto poder y recursos tienes en ti mismo, pues salió con el sabelotodo, ¿no? Degas, que era pues un ratoncito de biblioteca en el fondo, un hombre blandito para esos entornos, pero que tenía dinero. Y todo el mundo pues lo reconocía como, bueno, está estafado mucho dinero, no se lo habrán podido quitar todo, tiene una mujer que le está esperando en casa, este tío puede recompensar bien la ayuda que le prestes. Entonces Papillon se alía con Degas para escapar. Aunque este segundo se muestra relativamente reticente a cambio de protección, pues acepta, ¿no? La complicidad entre los dos personajes es fabulosa, como lo plasma el guión, porque ya digo, a ver, luego también la historia tiene sus invenciones, hay detalles que se omiten, cosas que se cambian, obviamente por efectos narrativos y dramáticos, ¿vale? Que no es que la historia no tenga cosas llamativas, pero bueno, ya me entendéis, hay que darle un poquito de saborcito, un poquito de chispa, ¿no? Es cine, no es un documental. Y bueno, hay que decir que desde el ya, una de las primeras cosas que puedes destacar de esta película, del buen cine de antes, porque es una cinta setentera, es el excelente trabajo de los dos actores, Dustin Hoffman y Steve McQueen. La química entre ellos es monumental. Steve McQueen, mira que lo he visto en decenas de películas, ha hecho todo tipo de roles, pero en esta cinta, no sé, consigue tan bien pasar como un recluso más, un hombre de bajos fondos, que es increíble. Y luego, otra cosa, la evolución y el cambio de los personajes a lo largo del transcurso de la historia de la película, porque pasan años y años, no os penséis que tuvieron un par de semanas y se dieron el piro y esto es lo que te narran, no, o sea, es que además escapar de esa prisión, estabas como, prácticamente luego muchos eran islas, estabas rodeado de mar, ¿dónde coño escapabas? No podías, o sea, no podías huir por tierra, un túnel, una historia, no, o sea, necesitabas ayuda sí o sí, necesitabas a alguien que te proporcionase un barco, que te proporcionase víveres, lanzarte a la mar, a la suerte de supieras navegar o no, cómo estuviera el clima, ¿no? Cómo estuviera la mar, que en esos terrenos puede ser increíblemente difícil de domar, vamos, no por nada. Gran parte de los nativos americanos, especialmente los caribes, pues vivían ahí, aislados en sus islas, y el tema de navegar por el mar ni se les pasaba por la cabeza. O sea, no era tanto un tema de ingeniería o de conocimiento sobre navegación, simplemente era que, pues, ¿para qué? Lo tengo todo en la tierra, el mar me lo pone difícil, pues chao, buenas tardes, ¿no? Entonces,
la evolución que van teniendo los personajes y cómo los actores se adaptan a la degradación mental, fruto del maltrato, fruto del aislamiento, fruto de la desesperación. Es sencillamente impresionante. Hay un poco de caracterización en maquillaje, vestuario que hacen en la película, que ayuda un poquito a ponernos más en tesitura de esos lapsos de tiempos, porque claro, es difícil hacer percibir la lentitud, la desesperación de la estadía en una cárcel para una persona cuando estás viendo una película que ya sabes como mucho te va a durar 3 horas. Pero la película lo consigue muy bien, pero ya digo, 80% de esta labor es gracias a la interpretación de los actores. Sencillamente magnífica. Hay que decir que fue una película que no fue una chorrada de grabarse en dos minutos. Muchas de las escenas están hechas en entornos abiertos, entorno natural, real, con lo cual trasladar equipo, o sea, un trabajo de cojones. Y claro, ya digo, no es algo que puedas grabarlo desde Francia. O sea, no tiene nada que ver el clima ahí de esa zona de Sudamérica con un continente, un país intercontinental, ¿no? O sea, indoeuropeo, más o menos. Ya sé que Francia tiene salida al mar, pero ya me entendéis. Entonces, tiene mucho mérito, porque además luego en algunos lapsos de la película pues vemos cómo se traslada la acción a países cercanos, específicamente a Honduras, aunque me parece que en la vida real, donde fueron es a Venezuela, pero bueno, o a Colombia. Siempre en la película mencionan Honduras, ¿no? Como, o sea, un sitio suficientemente lejano donde podrán estar tranquilos. Y ya digo, la película es sencillamente brutal. Es posible que a Franklin J. Schaffner, obviamente, lo recuerden más pues por su película más mítica, ¿no? El planeta de los simios, que hizo pues escasos 5 años antes que esta, en el 68, con Charlton Heston. Pero vamos, tiene otras muy buenas películas en su haber. Aquella de El Señor de la Guerra, aquella de Patton, también una película mítica. Algunos dicen que bélica, otros que antibélica. Para mí es un alegato antibélico realmente, porque además la figura de Patton siempre fue bastante cuestionada, incluso dentro del propio ejército o gobierno de Estados Unidos. Bueno, me desvío, que eso es para hablar en esa review, si me la piden y tal. Estamos con Papillón, pero es eso. Sí, quizá no la pondrías como su mejor película, pero vamos, esta película está fácilmente en un top 3 de películas de este señor. Es sencillamente maravillosa, es uno de los mayores alegatos a la libertad, a luchar contra la represión y la injusticia que he visto. En algunos momentos la película es un poco dura, desesperanzadora, triste. Te hace ver que al final ese David contra Goliat pues es cosa de teatro, pero no. O sea, todo lo que ocurrió en esta película es de verdad. Y aunque hay momentos pues más livianos, en general es una película que cada minuto que avanza de metraje se vuelve más dura, se vuelve más cruel, pero siempre te va invitando a que, como el protagonista de la película de Steve McQueen, nunca perdas la esperanza. Por hundido que estés, por las veces que te caigas, siempre levántate. Y si no es justo lo que han hecho contigo, rebélate, exige justicia hasta el final. Y es lo que hizo este tío. Hay que decir que todos los parámetros de la película están bien cuidados. Es una película que cuando la empiezas a ver engancha muy rápido, ¿vale? Es una película que desde que empieza tiene buen ritmo. Y aunque hay momentos en los que parece que la cosa va a decaer, constantemente está viendo acción, está viendo giros de acontecimientos, está viendo tensión. Y ya digo, para una película que tiene ya, pues, ¿qué puede tener ya esto? Pues sí, 50 años, no llega a 50, 49 años, que estamos en 2022, pues es todo un hito. Yo sinceramente la recomiendo encarecidamente. Sé que hace poco se hizo un remake, del cual no voy a opinar, pero yo digo, desde esas películas que dices, tan buena que es, tan bien hecha que está, ¿para qué necesitas un remake? No pierdas tu tiempo con eso, ve la original, materia prima de cine, de cinematografía de antaño, cine celuloide del bueno, cine hecho, como digo yo, con las manos, no a golpe de teclado, con telas verdes y con actores que, aunque todavía sigue habiendo, pues como en todo, calidad, pues actores de aquellos tiempos, que también con un recorrido actoral y con una experiencia y un bagaje que es difícil encontrarlos hoy en día, porque al final es como todo. Hoy en día los actores, como muchos saben interpretar, que es para lo que están, pero es que antes un actor sabía bailar, sabía cantar,
No solo era poner unas jetas y hablar de cierta manera. Los actores eran mucho más completos. Y he encontrado algunos hoy en día de la chapa, de la dureza de Dustin Hoffman y Steve McQueen. Steve McQueen, un tío que ha hecho películas como otra también de prisiones y tal, La Gran Evasión, hecha 10 años antes. Que sí, a lo mejor yo esa como película de escape carcelario la pondría por encima de esta, pero no sé, esta tiene un aire de desolación, de desencanto, porque claro, en la otra al fin y al cabo son militares contra militares, la Segunda Guerra Mundial tiene un carácter incluso semibélico. Esta es algo más, ¿no? O sea, es algo muy especial. Dustin Hoffman, lo mismo, un tío que no tuvo problemas de meterse con Peckinpah, que hizo películas como Cowboy de Medianoche, o sea, un tío curtido. Ya cuando llegas a esta película ves la verdadera grandeza de hombres como Dustin Hoffman. Ya digo, tanto por el director como por los actores, una obra absolutamente imperdible, ¿vale? O sea, un verdadero peliculazo, un peliculón de la parra. No sé si diría que obra maestra, pero desde luego una película de notable, altísimo, o sea, casi excelente, ¿vale? O sea, entre el 8,5 y el 9, sin dudas. Y vaya, que si no fuera porque algunas cositas las cambia sin yo entender muy bien por qué, y que al principio de la película da un par de vueltas con algo que podría haber acotado un poquito más, ya digo, es por ponerte quisquilloso y porque me sale la gafapasta cinéfila y hay que buscarle siempre los 3 pies al gato. Ya sabéis cómo somos los críticos, que no podemos estar nunca contentos, salvo con 3 o 4 películas, pues ya está, por eso le pondría esa nota, pero vamos, no le discutiría a nadie que me dijera que esto es una putísima obra maestra y una película que al final fue bastante menospreciada y olvidada. Menospreciada y olvidada, se llevó una nominación, creo que ahí a mejor banda sonora o algo así, nominación, nada más. No nominaron a los actores y tal. Sé que hubo muchas buenas películas aquel año, pero no me jodas. Y una de las explicaciones de esto es que en el guión estaba trabajando Donald Trumbo, que para el que no lo sepa, que por cierto tenéis una especie de biópico de historia de este señor interpretado por Bryan Cranston, que se hizo hace pocos años. Este señor, este guionista, sufrió acusaciones y se le dejó bastante en la sombra y se menospreciaron sus trabajos porque estaba en aquella famosa lista negra de Hollywood. Esto fue pues los años 50-60, pero todavía quedó la coletilla, esa famosa lista de Hollywood negra de eres comunista, ¿no? Porque estaba la Guerra Fría y bueno, a Donald Trump, por sus ideas, por cierto criticismo que tenía hacia Estados Unidos, pues no, ya, comunista, ¿no? Entonces se le hizo a un lado y se le despreció, y yo creo que esto también influyó en que la película tuviera una recepción moderada. También es cierto que, por ejemplo, de cara a Steve McQueen, la película que haría el año que es siguiente a esta, 1974, que fue El Coloso en Llamas, que era de la Fox y me parece que de la Warner, pues fue un puto taquillazo que te cagas. Claro, era un buen blockbuster, es una gran película, y claro, eso hizo que esta quedara más relegada en el olvido. Afortunadamente, con el paso de los años, su valía como cinta se ha rescatado, elevándole incluso a la categoría de obra de culto para muchos, y ha hecho que tenga un poquito más de reconocimiento, pero en mi opinión no es suficiente. No se recuerdan suficiente estas películas y la gente prefiere echarse a la boca las 1000 mierdas que nos ponen en cartelera semana sí y semana también, porque es que además es eso, la calidad del cine ha bajado monumentalmente y bueno, eso es algo innegable. Pero bueno, ya lo digo, es una película maravillosa, una de esas películas que hay que ver una vez en la vida, te guste el género o no, sea del año que sea, los actores los conozcas, no los conozcas. Papillón es una experiencia de vida que hay que ver. A algunos les emocionará más, otros menos, pero es innegable que la fotografía y la estética es brutal, que los actores están desatados, que el director hace uno de sus mejores trabajos. Por cierto, la banda sonora también, que mira, fue lo único que me parece que fue reconocido en los Oscars, también es de muy buen nivel. Melodías que aparece recurrentemente en la película, se os va a quedar clavada aquí. O sea, es de esas bandas sonoras que se te quedan clavadas, como con grandes películas, Bailando con Lobos, como con, yo que sé, Superman, o sea, de ese nivel, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, en zona spoilers, ¿vale? Que os recomiendo que os deis el piro si no habéis visto la película, cometáis el error de estropearos la magia de descubrir la obra por vosotros. Pues decir que que la vida de este tío, porque yo a raíz de la película me interesé por saber qué había detrás, pues fue toda una epopeya. Ya digo, hay cosas en la cárcel que las cambia, ligeramente. De cómo escapa y de cómo
Claro, porque también la estadía fue muy larga, fueron muchos años. Y bueno, el tema está que no fue tanto un dueto de él con Dega, fue con otros tantos presos, cosa que la película simplifica un poco. Luego también está el hecho de que tuvo ese lapso de libertad cuando se quedó con aquellas indígenas que estaban viviendo en la costa, con aquella gente que digamos que lo adoptaron, ¿no? Gente noble, pacífica, que vivían fuera del desarrollo, digamos, del resto del país. Y bueno, él por el error de salir de ahí, de querer volver al mundo civilizado y él ser libre donde él quisiera, pues es cuando lo vuelven a trincar y lo vuelven a llevar detenido justamente por las monjas cabronas aquellas, ¿no? Pero claro, yo tampoco las culpo porque dices, bueno, es que te viene un tío diciendo, no, pues yo estaba en la cárcel y me metieron por acusado de asesinato, pero yo soy inocente. Hombre, también la mamá superiora, pues también qué pensaría, voy a tener aquí, me voy a fiar de este tío que es un criminal, este loco que igual entra aquí y nos viola, nos mata, nos roba, luego las autoridades se enteran de que lo escondo aquí, ¿qué me hacen? O sea, a ver, también se entiende, ¿no? O sea, en ese momento te cabreas viendo la película porque tú estás del lado del protagonista, pero también hay que saber ponerse en los pies de la otra persona, en zapatos de otra persona. Pero bueno, lo que me parece llamativo, por ejemplo, que no cuenta la película, es que en aquel lapso que él estuvo en el pueblito aquel de indígenas, si os fijáis, hay estas dos chicas que siempre lo están siguiendo a él. Una parece que como que lo admira mucho, ¿no? Él tuvo hijos con aquellas nenas, que eran menores de edad. Entonces, claro, yo entiendo por qué la película elimina esto, por una cuestión de pudor. Y alguno pensará, menudo cerdo, menudo hijo de puta. Hombre, a ver, primero, no creo que estas dos tuvieran carnet de conducir para saber, vale, eres menor de edad o mayor de edad, o sea, tal cual. Y segundo, ¿creéis que esas mierdas importaban antes, en esas comunidades? ¿Creéis que alguien dijo, no, qué horror? Hombre, es que desde hace no tanto es esto ya, pero hasta hace no muchos años las mujeres eran madres a los 15, a los 16 o incluso antes, según el contexto. Entonces, ese hombre que no tenía tampoco a dónde ir, pues, ponerse severo por esto, al punto de decir, como os ha dicho alguna vez, que si este tío era un pederasta, era un pedófilo, hombre, si el tío lo contó en sus memorias, porque no creo que nadie lo contase, si el tío lo contó voluntariamente, yo creo que es porque lo hizo con la conciencia tranquila, ¿no? Pero bueno, son esos detalles, él se quedó ahí mucho tiempo, y bueno, cuando luego escapa, al final de la película lo meten en aquella isla que era la del diablo. Y la historia fue así, no fue que lo mandaran ahí al volver, sino que cuando lo recapturan, lo meten en aislamiento, eso que se ve, ya el enfermero aquel que había escapado con ellos al principio, terminó muriendo enfermo, eso fue verdad, y entonces a él lo pusieron a hacer trabajos duros y pesados. Y un día salvó a una niña pequeña, que era la hija de alguien del campamento, del asentamiento militar ese, de la prisión. Y la salvó, no me acuerdo si le estaba atacando una serpiente o un cocodrilo, pero Papillón se tiró a salvarla. Y para agradecérselo, como que las autoridades de la cárcel le dieron un poquito más de manga ancha, le dieron trabajos menos pesados. Y como él se había ganado ya la confianza de los guardias, al final dijo, quiero que me trasladéis a la isla del diablo, que es aquel risco, aquella última isla, que es básicamente un puto atolón, o sea, un peñasco ahí, un islote, un cacho piedra ahí en medio del mar que no tiene nada, que es prácticamente no hay espacio. Y claro, los guardias estuvieron encantados porque claro, de ahí no te escapabas, o sea, no había rollo de hablo con este para que me venda una barca ni mierdas, o sea, es un pedrusco ahí rodeado de agua y lo único que hay ahí son otros presos, pero también es verdad que te dejaban, tenías una mini casita, estabas ahí solo, tenías animalitos, tenías tu huerto, o sea, era una jaula pues un poco más bonita que las otras, ¿no? Por decirlo así. Entonces él, aprovechando la falta de vigilancia, porque claro, los guardias ni estaban, solo venían cada cierto tiempo para dar un poco de víveres, de provisiones y ya está, se iban. Claro, asumían, aquí es imposible escapar porque la tierra firme está a metros y metros y metros de altura del agua, el oleaje es súper fuerte, aquí nadie se va a escapar, no hace falta que vigilemos porque ya el vigilante es el propio océano, ¿no? Y él dijo, sí, tus cojones 33. Y hizo lo que se ve en la película. Lo que hace Steve McQueen, es decir, cogió unos cocos, los metió en una bolsa, los ató y lo usó como un flotador. Claro, en la película lo resumen por cuestiones de metraje, por cuestiones de lenguaje cinematográfico, pero en la vida real el tipo, claro, estuvo tanto tiempo, meses ahí,
observando el mar. O sea, es que es increíble, este tío nunca dejó de pensar en escapar, nunca dejó de pensar en ser libre. O sea es algo que realmente te pone la piel de gallina, es que es de admirar. ¿Cuántos pierden la esperanza y se vuelven locos? Tú dirás, no, pero lo condenaron por... Bueno, pero el tío quería ser libre. Además, el trato que se daba en la Guayana francesa es que era completamente inhumano, joder. Si con ver la película se ve. Con ver la película lo entiendes. No es una cárcel que diga, no, bueno, para reformar, para... O sea, no me jodas. Hombre, yo que manden ahí a violadores reincidentes, a asesinos múltiples, a gente que hace este tipo de cosas, pues lo puedo entender. Encima que trabajen, así se pagan su estadía en la cárcel. Pero joder, mandar a un estafador, mandar a... Hombre, mira, a mí me gusta que la justicia y la ley se aplique para los criminales. Pero yo creo que hay niveles, ¿no? Y además metías ahí a gente de toda calaña junta, cual es un disparate. Puedes meter ahí a un asesino múltiple con un tío que ha robado, yo qué sé, unas gallinas de un gallinero de ahí de un campo. O sea, no me jodas, ¿no? Pues claro, las cárceles estaban tan llenas en Francia que se los tenían que quitar de encima. Entonces, ya que tenían la colonia ahí, pues que sirviera para algo más que explotarla, pues tenerlos presos. O sea, un verdadero infierno en la tierra. Bueno, pues a lo que iba, el tío midió, calculó, se dio cuenta que cada cierto número de olas, el oleaje dejaba la zona mínimamente preparada para poder tirarte y que entonces la corriente te sacara fuera, ¿no? Digamos, te absorbiera fuera de las rocas y que no te estampases contra las putas piedras. Y efectivamente es lo que hizo. Escapó. Ahora, cuando escapó, me parece que el tío se quedó a vivir el resto de sus días prácticamente en Venezuela. Hasta que muchos años después, este tío contó su historia, los medios hablaron con él, incluso el propio presidente de Francia, ya cuando este señor era un anciano, le dio como una especie de permiso especial, porque ya su crimen había prescrito, etc., y le permitió volver a Francia. Le permitió volver con su familia, que claro, todos querían hablar con el abuelo Henri, que había tenido una vida increíble, que había viajado por el mundo, porque el tío además había estado en el ejército antes de ir a prisión, los rollos que había tenido escapando, claro, era un fenómeno, imagínate, ¿no? El abuelo Henri, sí, aquel que mandaron a la Guayana y que se escapó y luego se casó en Venezuela y tal. O sea, fue un tío que tuvo una vida de aventura brutal. Ya os digo, si os gusta Papillon, si os ha gustado la película y tenéis ganas de más, buscad la novela de Henri Cheguier, porque es francamente una historia fascinante. Hay algunas partes que se pueden hacer un poco más aburridas o pesadas, pero vamos, en general no me extraña. Uno de esos tíos que dices, menos mal y gracias por escribir tu biografía, porque es interesante, porque ves tanto papanatas, tanto burro, políticos imbéciles que se creen que son importantes, que escriben autobiografías, que dices, hijo mío, ¿quién coño te va a comprar eso? ¿Quién tiene el mal gusto de leerte? Pues esto es el polo opuesto, o sea, son de esas autobiografías que hay que leer. Con esto me despido. Una película fantástica. Bueno, fantástica no, casi una obra maestra. O sea, o prácticamente lo es. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, poned ahí abajo vuestros comentarios. ¿Qué opináis de la película? Si habéis visto el remake, si os ha gustado más, si os ha gustado menos. Si solo habéis visto el remake, venga, Nini, sabéis la original. Ay, los payos que no me ven la original y dejan los clásicos muertos. Y bueno, si queréis colaborar con el canal, acceder a ventajas exclusivas, ver las reseñas con días, semanas de antelación antes que nadie, o pedir una reseña a vuestro gusto, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.